Espera un momentico, estoy grabando la sesión anterior para no tener problema. Listo. Continuamos con las diapositivas. Ok. Entonces, ya quedó definido qué son los planos de cubiertas, ya se entiende un poco más eso de planos de cubiertas. Obligatoriamente les va a tocar trabajar planos para poder acostumbrarse y coger agilidad respecto de observar una cosa u otra. Poder definir siempre que si es una agua, dos aguas o en su caso las aguas que sean. Muy bien. Esto es lo que tiene que ver con planos arquitectónicos, ¿sí? Con esos están los planos arquitectónicos. De hecho, los estábamos observando perfectamente allá. Los planos de esa casa, había fachadas frontales, fachada posterior, plano de cubiertas y cortes, ¿sí? Los cortes requeridos. Es decir, cumplía con todo eso. Planos de instalaciones. Entonces, ahora sí. ¿Qué instalaciones? Primero que todo. Por allá en algún momento alguien habló de hidráulico. Otro de sanitario. Otro de eléctrico. Y pues ya que esto es una vivienda, pues metámosle también de gas. Pero si llegamos a tener otro tipo de edificación, por ejemplo, que no sea una vivienda, sino específicamente un hospital o una clínica, depende del nivel de complejidad de esa edificación, puede tener otro tipo de instalaciones, tales como de oxígeno u otros gases que manejen ellos, o u otros líquidos que manejen ellos, que puedan estar, digamos, abasteciendo por tuberías, por ductos. Entonces, todo esto que tiene que ver con planos de instalaciones es todo aquello que va por ductos. Normalmente, a ver ustedes por cultura general, las tuberías son ¿de qué material? Eso se supone que lo deberán haber mínimo aprendido en materiales de ingeniería. El PVC. De PVC. Algunas son metálicas, ¿no? También hay MT. MT que hace referencia a las metálicas. PVC. PALP. Que viene siendo precisamente la que se utiliza en la parte de gases. ¿Sí? Y otros. Hay de cobre. En algunos casos en particular. ¿Sí? Sobre eso, entonces resulta y acontece que cada uno de ellos requiere sus propias cositas. Entonces vamos a iniciar primero con el hidráulico. Entonces, en el hidráulico tiene ciertos componentes.
Así como alcanzamos a visionar hace rato que habían planos de planta y cortes, que son los despieces para los planos estructurales, aquí muy seguramente también tendremos lo que obligatoriamente sería un plano en planta de distribución de cada una de estas cosas. Entonces, respecto del plano hidráulico, requerimos de una planta, ¿sí? Una vista en planta. Y aquí viene la vaina. En este requerimos de un plano isométrico. Entonces, ¿qué es isométrico? Alguien que pueda ahí colaborar respecto de esa cuestión que tiene que ver con isometría. O por favor, me dicen por ahí abren el micrófono, quienes no tienen ni idea de qué significa isometría o plano isométrico. Sí, con toda confianza. La isometría no es como la de los tubos, o sea, las donde van ubicados sus pendientes y esas cosas. A ver, digamos, desde un punto de vista general, un plano isométrico se puede hacer absolutamente para todo, ¿sí? No solamente en lo hidráulico, se puede hacer de lo que sea, es decir, una casa se puede hacer en isometría perfectamente. Siendo así, entonces, ¿qué entienden ustedes realmente como plano isométrico? ¿O no tienen ni la más remota idea? Pues isométrico no es eso, como uno tiene un plano que tiene las vistas, o sea, las tres vistas o no sé. Sí, un plano isométrico realmente es aquel donde yo puedo mirar más o menos en perspectiva tanto lo que es la longitud en planta como la longitud en altura, es decir, cuestiones horizontales, longitudes horizontales y longitudes verticales. Mejor dicho, vendría siendo como la fusión entre un plano de planta y un plano de corte o de perfil, como para que me entiendan, ¿sí? Es decir, que en un solo plano logro ver las dos cosas, la planta y lo que es la parte vertical, es decir, lo que yo normalmente veo en un corte o o en una fachada. Profe, una pregunta, y digamos, la distribución de Espérame un son momentico, por cámaras. favor.
Listo, volví. Ahora sí, ¿cómo era la pregunta que me estaba haciendo? Profe, que si en una edificación con red de ¿Me haces seguridad, un favor? O los hablas más planos duro o cómo te se le pegas llaman más o al micrófono. que si en una edificación con red de seguridad, los planos cómo se llaman o si van dentro de los eléctricos. ¿Con red de seguridad? ¿Cómo así? ¿A qué hace O sea, si referencia tiene eso? cámara, a lo de las cámaras y eso. Ah, ok. Pues sí, ese también ¿qué? Se puede desarrollar de la misma forma, ¿sí? Pues lo que pasa es que no necesariamente tiene que ser tubería porque lo que específicamente es el cableado de cámaras de seguridad, ¿sí? Videocámaras, se utiliza directamente son regletas, que de todos modos viene siendo un ducto, pero para poderlo proteger y que se pueda, digamos, direccionar en cualquier forma. Para ello también perfectamente se pueden aplicar estos mismos planos, ¿sí? Entonces, sí, claro, ahora que ya es muy común la parte de seguridad desde un punto de vista de videocámaras o si incluso es también lo que se conoce como domótica. Entonces, aquí de una vez les voy a escribir eso. Por favor, echen una lecturita por ahí o busquen algo de qué significa por ahí esta palabrita, domótica. Les voy a escribir por acá. ¿Sí? Con eso ahora nosotros tenemos que trabajar mucho. Volvemos al caso particular de los planos hidráulicos. Entonces, por ejemplo, los hidráulicos siempre van a tener planta y el isométrico. La isometría, volviendo al caso, es eso que nosotros podemos ver, tanto la parte de la planta como la parte vertical en una sola parte. ¿Sí? Un ejemplo de esos creo que tengo por acá. Un ejemplito de un plano isométrico. Entonces, en este plano isométrico, ¿todo lo pueden ver? Sí, ingeniero. ¿Sí? Ingeniero. Listo. En este plano, yo puedo ver la longitud, que es lo que yo observo en un plano en planta, y también las alturas. Se utiliza específicamente y nos podemos basar en él respecto de lo que es la parte hidráulica. ¿Por qué? Porque resulta y acontece que ahí nosotros podemos utilizar ese tipo de plano para poder obtener en algún momento información adicional de las tuberías. ¿Qué información adicional? Y este tema lo vamos a tratar específicamente y lo vamos a masticar, pero con toda. ¿Sí? Podemos observar las alturas de una vez. Miren cómo sería en planta. En planta yo no puedo observar la altura para nada, porque lo que es la altura yo lo voy a ver referenciado como si fuese un punto. Vista lateral.
vista posterior, por el otro lado. Incluso en algunos casos requiero de una vista inferior. Yo no se las nombro ahí específicamente porque no es tan común, pero si es el caso ya se la describo y también la podemos estar utilizando. Y una vista isométrica es donde algo como así yo puedo observar las medidas que observo en la planta y lo que vendrían siendo las alturas. Y a lo que me refiero de que nos sirve mucho respecto de la parte hidráulica para sacar accesorios es específicamente esto que les voy a mostrar ya en cuestiones de tubería. Es decir, cómo se ve realmente todo este poco de conexiones, ¿sí? Que para qué lado van, que si vienen tantos codos, que de ahí sale tal cosa. Eso yo lo puedo observar. Esto vendría siendo una pequeña representación de esas mismas líneas que estamos viendo en ese plano. Esto lo vamos a aprender, pero sobrados. De lo que estoy absolutamente seguro es de que aquí absolutamente cada uno de los estudiantes que apruebe esta asignatura, y yo sé que realmente todos la van a aprobar, van a salir dominando y sabiendo muy bien hacer todo ese tipo de planos. Listo, continuamos. Entonces ya se entiende un poquito mejor qué es lo que significa la isometría. Entonces esa parte de iso, ¿sí? La parte isometría, realmente es como si yo hiciera un cubo, y la inclinación de ese cubito lo hago a 30 grados. 30 grados por un lado, 30 grados por el otro, y así yo puedo generar esa perspectiva de lo que es la parte en planta, que vendría ahora observándose como el fondo del mismo cubo, y la parte de altura. Entonces, por eso en las tuberías es de gran utilidad. Listo. Continuamos con los otros planitos. Entonces, por ejemplo, el sanitario. El sanitario, normalmente, con la planta, tenemos con la planta. ¿Y qué es un plano sanitario? Por ejemplo, ya se los comparto. Un plano sanitario es aquel donde yo puedo observar en planta cómo sería la distribución sanitaria. ¿Y a qué hace referencia todo este poco de bloquecito, todos estos dibujitos que hay ahí? Precisamente a accesorios que se utilizan en esos aparatos sanitarios o en esas conexiones sanitarias. Cuando estemos específicamente tratando esos temas de la parte sanitaria, aprenderemos por qué hay unas de un colorcito y otras de otro, ¿sí? Que no es simplemente para que la casa sea multicolor ni nada por el estilo, sino que es un indicativo a nivel mundial respecto de qué se utiliza para una cosa y qué se utiliza para otra. Como para ir entrando en materia, lo que tiene que ver con tuberías de color amarillo, son específicamente las que tienen que ver, ahí lo pueden de pronto leer, con la parte de aguas negras y aguas lluvias, ¿sí? En la de color amarillo. Una cuestión que normalmente ocurre con este tipo de tuberías es que si el que está dirigiendo el proyecto no sabe, se deja meter gato por liebre.
Y si el maestro, que es uno de los constructores, de los que nos colabora para ejecutar la mano de obra de ese proyecto y llevarlo a la realidad, puede estar metiendo una tubería para otra cosa que no es. Específicamente lo que tiene que ver con la parte sanitaria, es decir, lo que sale del agua de los sifones, sifón de lavamanos, de lavaplatos, de ducha, sifones de piso, todos esos sifones, el mismo sanitario que lleva deposiciones sólidas, es decir, lo que son las aguas negras o aguas hervidas, son las que se van por esas tuberías de color amarillo. Pero no solo esas, sino también las aguas lluvias. Es decir, eso que estábamos hablando respecto de las cubiertas y que cuando llueve, hacia dónde se va el agua, ahí también interviene precisamente este tipo de tubería. Y no una que vamos a aprender que es naranja, de color naranja, y es específicamente la de ventilación. También la otra diferencia es respecto, por ejemplo, de lo que les estaba enseñando, de la que es de color blanco, ¿sí? La que es de color blanco. ¿Y por qué es de color blanco específicamente? Entonces, la que es de color blanco se utiliza para agua blanca y trabaja a presión, mientras que todo lo que tenga que ver con tubería sanitaria y de aguas lluvias es de color amarillo y esta trabaja específicamente por gravedad, es decir, que ella trabaja como eso que ustedes aprendieron o están aprendiendo o van a aprender en mecánica, desde la línea de mecánica de fluidos respecto de lo que es un canal abierto. Es decir, que el agua no llena toda la tubería, sino que queda